Bienvenido al canal de YouTube de Jupema, donde tenemos el programa Hablemos de Bienestar, un espacio para el mejoramiento de la calidad de vida. Acompáñanos y disfruta de esta nueva travesía. ¿En alguna ocasión has comido tan rápido que ni siquiera te das cuenta de lo que consumes? ¿O por las actividades que estás haciendo a diario consumes alimentos pero realmente no sientes que te satisfacen? Bueno, eso es parte de lo que vamos a trabajar en este programa. Algo muy interesante y muy actual es el tema del mindfulness. Así que para eso tengo aquí a mi compañera Adriana Gatjes Marín, que nos va a hablar un poco más de este tema. Y me gustaría pues empezar haciéndote algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto y qué implica el mindfulness? Hola Héctor, encantada. Sí, el mindfulness es un concepto que ya tiene muchos años atrás, más o menos unos 40 o 30 años atrás es cuando se puso en vigencia, pero podemos decir que unos 5 años atrás se puso de moda. Si traducimos la palabra mindfulness al español, podemos hablar de alimentación consciente. ¿Y qué implica eso? Tratamos de que cuando nos alimentamos conscientemente pongamos atención a todo lo que el proceso de alimentación y todo lo que nos rodea. Por ejemplo, qué comemos, cómo comemos, por qué lo comemos y cuánta cantidad vamos a ingerir. Normalmente, y como vos lo mencionabas al principio, estamos en piloto automático en nuestra vida diaria, la familia, el trabajo y también nuestra alimentación. No estamos poniendo atención qué comidas hay en el plato. Normalmente colocamos los alimentos en la boca, los tragamos y ni siquiera nos damos cuenta qué consumimos. Entonces, alimentación consciente busca eso, que logremos una muy buena relación con la comida, pero que también involucremos los 5 sentidos: color, sabor, textura, olor, y que realmente los alimentos que vamos a consumir pues puedan generar un beneficio directo a nuestra salud. Qué interesante, Adriana. Hay ciertas cosas que me intrigan. Por ejemplo, ¿qué factores influyen en el qué, cómo y cuánto comemos? Muchísimos. Por ejemplo, desde el lugar hasta donde vivimos. No es lo mismo, por ejemplo, la gente que vive en Guanacaste a como comemos los que vivimos en San José. No es lo mismo, por ejemplo, la gente que hace deporte, que tiene una alimentación muy específica de acuerdo a los objetivos de deporte que quiere lograr, a la gente que es sedentaria, que normalmente come pues comida que no debería, ¿verdad? O incluso carga su alimentación con cosas muy azucaradas o muy grasosas. Influye también en los estilos de vida. Hay gente que es muy estructurada en su alimentación y hay gente que realmente es un desorden, ¿verdad? También influye, por ejemplo, las emociones, que es lo que en este video nos vamos a enfocar. Cómo influye el estrés, cómo influye la ansiedad, cómo influye también la parte económica incluso, y hasta, aunque parezca a veces ilógico, hasta las tendencias religiosas, porque muchas veces depende de la religión a la que pertenecemos o la tendencia que sigamos, hay alimentos que podemos consumir y hay otros que no. Entonces son muchos los factores que están involucrados en la alimentación. Qué interesante, porque ahora al inicio mencionábamos sobre que a veces comemos muy rápido y ni siquiera nos damos cuenta de lo que consumimos. Entonces, ¿qué consecuencias trae para nuestro cuerpo comer de manera inconsciente? Muchísimas. Desde el aspecto físico, por ejemplo, normalmente cuando no somos conscientes de lo que comemos, comemos por comer, comemos por a veces seguir una estructura de horarios. Por ejemplo, los que trabajamos sabemos que tenemos un tiempo determinado para la alimentación, pero no necesariamente en ese momento tenemos hambre, ¿verdad? Al final de cuentas, si ingerimos una gran cantidad de alimentos que no nos damos cuenta y no estamos poniendo atención a lo que comemos, me va a traer consecuencias para mi salud. ¿Qué es lo más normal? Sobrepeso, obesidad, porque como te dije anteriormente, normalmente comemos alimentos más azucarados, más grasosos, comida chatarra. También hay una frase que utiliza mucho la gente que es: todo lo que come me cae mal, qué raro, y es precisamente por eso, porque a veces nuestro cuerpo lo tomamos como si fuera un basurero. Entonces le echamos un montón de cosas al cuerpo que no necesariamente nos beneficia: gastritis, colitis, enfermedades gastrointestinales. La alimentación inconsciente incluso me puede alterar hasta el patrón de sueño. Si yo no tengo unos hábitos de salud o de alimentación adecuados, pues hasta mis horas de sueño se pueden ver alteradas y evidentemente pues eso me va a llevar a tener otras consecuencias en mi salud. Y es que no siempre pensamos en la nutrición, no. A veces lo obviamos. Así es. Y también eso de estar siempre en modo automático, ¿qué consecuencias tiene de estar siempre como en piloto automático? Así es. Normalmente nosotros le ponemos atención al primero y al segundo bocado que nos ponemos en la boca. De ahí en fuera ya nos vamos a otra dimensión. La gente normalmente cuando consume alimentos
Vos lo ves en tu propia casa, en los restaurantes, está viendo televisión, tenemos algún dispositivo electrónico, estamos contestando mensajes por WhatsApp, viendo correos del trabajo, enfrente de la computadora, leyendo un libro, una revista o simplemente hablando con la gente. Pero no le estamos poniendo atención realmente al plato de comida que tenemos ahí. No estamos poniendo atención si lo que me estoy comiendo me beneficia o me perjudica. Y como dijiste vos, o sea, estamos en piloto automático. Muchísima gente a mí me ha dicho, Adriana, cuando yo me doy cuenta, me acabé el paquete de galletas, me acabé el paquete de semillas. O sea, realmente comemos y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, las consecuencias a futuro, tanto físicas como incluso hasta a nivel psicológico, porque podemos hasta desarrollar trastornos de alimentación, pues se pueden generar y se pueden generar bastante frecuente y con una consecuencia pues bastante importante para nuestra salud. Claro. Ahora mencionabas aspectos muy interesantes, de que estamos inmersos en una sociedad en donde siempre estamos en muchas cosas a la vez, que tenemos que contestar el correo electrónico, los mensajes de WhatsApp, que tenemos que estar pendiente de ciertas tareas y actividades. Entonces, todo eso desde luego va a provocar niveles altos de estrés. Y desde luego el estrés tiene un impacto también en la forma en que nos alimentamos. ¿Cuál sería ese impacto? Normalmente cuando estamos bajo estrés generamos una hormona que se llama el cortisol. Entonces hay estudios y hay evidencia muy importante que relacionan, por ejemplo, el exceso de cortisol con el tema del sobrepeso y la obesidad. Normalmente cuando estamos estresados pueden haber dos escenarios. Uno, y es donde cae la mayoría de las personas, cuando estamos estresados se desarrolla un proceso de ansiedad y esa ansiedad hace que comamos más de la cuenta. Y comemos más de la cuenta, casualmente no alimentos muy saludables. Yo siempre le digo a las personas, cuando estamos con ansiedad, mentira que comemos frutas y vegetales y ensaladas, no, más bien caemos en lo grasoso, en lo azucarado, en las comidas rápidas, ¿verdad? Entonces, normalmente es un tipo de alimentación no muy saludable con una cantidad un poquito exagerada. Pero también está el otro escenario, que es la gente que bajo situaciones de estrés más bien no come, que ninguna de las dos pues es la más adecuada, ¿verdad? Esa gente que el estómago se le cierra, que cualquier cosa que consuma o tome le genera náuseas, pues tampoco es beneficioso, porque a veces uno dice, bueno, es una situación pasajera, que en 1, 2, 3 días pasa, pero hay gente que vive bajo una situación emocional o una situación de estrés, incluso hasta por años. Entonces, si no controlo esa parte del estrés, evidentemente ya mi cuerpo físicamente también va a tener consecuencias. Claro, y ahí estás hablando de un abordaje totalmente integral. Así es. ¿Verdad? Ya en ocasiones anteriores hablábamos de que somos seres humanos integrales, biopsicosociales y espirituales. Y hay una parte de la alimentación que es muy interesante, porque a veces hablamos de lo que es el hambre emocional. Y esa parte a mí me intriga bastante. ¿Qué es eso del hambre emocional? ¿Qué es, verdad? ¿Y cómo la puedo identificar? Sí, la aplicamos mucho y ni siquiera la conocemos. Normalmente cuando hablamos de hambre uno esperaría que nos refiramos o que la persona se refiera al hambre física. ¿Cuándo tengo yo hambre física? Bueno, el cuerpo nos avisa y literalmente es un signo físico. Por ejemplo, el movimiento intestinal a cierta hora ya de la mañana o del día. Por ejemplo, yo te puedo decir, a mí me da dolor de cabeza, hay gente que le cambia el humor, hay gente que le da estreñimiento, o sea, hay muchos signos físicos ahí que me detonan esa señal para decirme, ya es hora de dar combustible al cuerpo, ya es hora de darle comida. Eso es hambre física. El hambre emocional, que normalmente también a veces la gente, como te digo, no la relaciona, no sabe que existe, es cuando la gente come a deshoras, come o refiere siempre tengo hambre, no se sacia, no se llena, no hay alimento que lo satisfaga, ¿verdad? Es una persona que come en cualquier momento, en cualquier lugar y lo primero que se encuentra. Y lamentablemente, si uno hace la pregunta a la población en general, ¿usted come cuando realmente tiene hambre física? La gente le responde a uno que no. La gente come sin darse cuenta y normalmente la gente prefiere tener hambre emocional y está muy ligada al proceso psicológico emocional o de estrés que esté viviendo en ese momento. Bastante interesante, ¿verdad? Porque es una cuestión, como lo decíamos ahora, integral. Volviendo un poquito al tema inicial, me gustaría pues también saber cuáles son los beneficios del mindfulness. Todo positivo. El mindfulness tiene cosas bastante beneficiosas para la salud, para el organismo, por ejemplo, para la gente que está en algún plan de alimentación o tratando de bajar de peso, pues es una técnica donde cuando ya vos te pones a pensar qué estás comiendo, por qué estás comiendo ese tipo de alimentos, hasta poniendo atención a las compras que haces, porque eso es parte de la alimentación consciente, evidentemente vas a consumir, preparar y adquirir alimentos más saludables. Mucho de la causa de sobrepeso y obesidad evidentemente tiene que ver con la calidad de los alimentos que nosotros ingerimos. Entonces, si no vigilo esa parte, normalmente va a costar un poquito que la gente coma saludable. Vamos a tener una mejor relación con la comida, que eso es muy interesante. Nosotros tendemos a pelearlos con los alimentos.
a frustrarnos con la comida, a sentir sentimientos de culpa. Eso con alimentación consciente, pues definitivamente no debería suceder. La relación con la comida debería ser una buena relación y entender también de que no hay alimentos buenos o malos. Todos los alimentos son buenos, que en alguna u otra forma nos aportan beneficios, y no satanizar algún alimento específico que después de cuando yo me lo coma, pues me genere ese sentimiento de culpa, ¿verdad? O que no debería consumirlo. Con alimentación consciente eso no va a pasar y tu salud va a mejorar siempre al 100%. Veo que la alimentación consciente ayuda mucho al tema del autocontrol. Así es. Y bueno, no sé qué otros conceptos o información me podrías brindar que nos puedan ayudar a tener mejores hábitos saludables. Sí, hay cosas básicas. Normalmente cuando hablamos de alimentación consciente sí tenemos que irnos un poquito atrás a ciertas bases de nutrición que son conceptos que todos deberíamos manejar. El tema, por ejemplo, de los grupos de alimentos. Si vos no sabes cuáles grupos existen o qué alimentos hay en esos grupos, difícilmente vamos a poder identificar qué es grasa, qué es proteína, qué es lácteo, y eso es importante que todos lo tengamos claro para cuando observemos ese plato y armemos nuestro menú, pues podamos hacerlo de la forma más variada. Y otra de las cosas que me parece muy importante que la gente tiene que tener conciencia, y es parte de alimentación consciente, es el tema del etiquetado nutricional. En ese corre-corre del día a día y en ese piloto automático que hablábamos, normalmente vamos por el pasillo del supermercado, compramos de acuerdo al precio, a la oferta, pero no a la calidad nutricional. Entonces, si realmente leemos etiquetas y revisamos los productos, pues vamos a poder entender qué beneficio tengo de tal producto, si es alto en azúcar, si es bajo en grasa, y realmente así es como deberíamos comprar, no basado simplemente en un precio que al final de cuentas ni siquiera nos damos cuenta que estamos ingiriendo, que estamos comiendo. Bueno, de verdad que estamos aprendiendo bastante todo este proceso, y yo creo que ya más para ir finalizando, me gustaría tal vez algunas recomendaciones que me puedas brindar para todavía reforzar más el conocimiento en este tema. Sí, claro. Por ejemplo, ahora que decíamos que la alimentación consciente era una tendencia que ya lleva años, pues ojalá que sea algo que todos podamos aplicar todos los días, no solo a nivel personal, sino también a nivel familiar. Hay algunas recomendaciones o técnicas que la literatura nos marca, por ejemplo, que nos dice cuando iniciemos un tiempo de comida, realmente tomarnos el tiempo y el espacio para hacerlo. La gente come de pie, la gente come en 5 minutos, la gente come en los lugares que, aunque parezca obvio, pues es necesario contar con una mesa, con un espacio, con una silla donde usted se pueda sentar y sacar el ratito para realmente apreciar la comida, y que el proceso de la alimentación, la absorción de nutrientes, la masticación se dé como tiene que ser. Entonces, hacer una pausa, realmente eso es la primera recomendación. Hagamos una pausa y dediquémosle tiempo a la alimentación. Otra recomendación es ingerir un vaso de agua, hacer una respiración profunda antes de iniciar todo el proceso de alimentación. Realmente comer tranquilos, comer en paz, ¿verdad? Ojalá fuera de dispositivos, como hablamos ahora, lejos de pantallas electrónicas o cosas que realmente varían o me cambian la atención. Masticar, como costarricenses o como ciudadanos tragamos, más no masticamos, y es el primer proceso para la digestión, empieza literalmente en la boca, no empieza en el estómago. Y hay evidencia que dice que ni siquiera nosotros deberíamos hacer el acto de tragar, deberíamos masticar tan bien y triturar bien los alimentos que solitos deberían irse ellos hacia la parte de atrás, y nosotros no hacer ese esfuerzo por tragar alimentos que a veces hacemos con trozos muy grandes. La gente es que realmente no mastica, ¿verdad? También es importante siempre estar acompañado de líquidos o de agua, que es el agua entra dentro del concepto de alimentación saludable y esto de la alimentación consciente. Y muy importante, aprender a quedar satisfechos. A veces la gente tiende a llenar muchísimo su capacidad gástrica, a quedar llenísimos de comida, que esa no es la idea. La idea es poder quedar satisfechos e incluso incluir en esa alimentación consciente alimentos que me permitan un periodo de saciedad que yo pueda aguantar o por lo menos parar durante 3-4 horas hasta el otro momento que ya voy a comer o que viene el otro tiempo de comida, y no estar picoteando, que eso es lo que mucha gente hace durante todo el día, que al final de cuentas lo único que hacemos es una ganancia de peso. Claro. Bueno, no queda más que agradecerte, porque hoy nos llevamos de verdad muchísimas recomendaciones. Creo que hay temas que hay que seguirle dando énfasis, como por ejemplo la pausa, el desacelerarse, el comer con tranquilidad, que es parte de lo que Adriana nos comentaba. Así que vamos a seguir en este viaje, porque tenemos muchísimo más. Recuerden que cuando hablamos de tema de salud, lo vemos de manera integral. Así que en la próxima entrega definitivamente vamos a enfocarnos también en la salud física, porque recuerden que ahora la salud puede ser una decisión, pero en algún momento se puede convertir en una obligación. Así que entren al canal, suscríbanse y les esperamos.